¿Qué tenemos hoy? Bueno, hoy lo tenemos al nieto de Gigi Ávila. Este varón se llama aparentemente Miguel Sánchez Ávila. Y vamos a escuchar algunas de las falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Habría que mandarle también todo lo de Gigi Ávila para que, al menos la vida de su padre, que quizás tuvo el deseo de servir a Dios, pero una gran ignorancia, cayó en manos de la mentira, de la manipulación, y su único objetivo era mostrarse grande ante los hombres, y fue su peor error que cometió, el peor error que cometió. Ya hemos visto a Gigi Ávila varias veces, alguien que le remita a este muchacho en los programas con todas las malas enseñanzas y todas las herejías de Gigi Ávila, y él continúa en esta historia. Vamos a escuchar brevemente con quién está en un programa de televisión. Por las ondas televisivas de la cadena del Milagro Internacional, podemos decirlo así, ¿verdad? Hogar de el que fuera su presidente, pero que fue su fundador, el evangelista Gigi Ávila. Hoy en nuestro programa se encuentra junto a nosotros el evangelista, maestro y conferenciante, el doctor David Diamond, que va a estar con nosotros exponiendo una palabra muy especial, pero pues queremos darle una parte también para que él dé una palabra de agradecimiento y claro, también nuevamente saludarlo. Dios te bendiga, David. Miguelito. Es más que un honor que estés con nosotros acá en nuestro programa. ¿Qué tal, Miguelito? Hola, amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches, un verdadero privilegio. Bueno, ahí lo tenemos a Miguel Sánchez Ávila, nieto de Gigi Ávila, junto con David Diamond, que ha sido acusado públicamente por mujeres de hacer sexting, ¿no? De hacer pornografía prácticamente por las redes. Hay una acusación de una chica uruguaya. Lo hemos tratado al caso aquí. Las personas, los pastores que escucharon el caso, uno de ellos que yo les hice escuchar el audio crudo, porque a veces los audios que pasamos aquí no están crudos porque dicen malas palabras. Este es un infiltrado, este no es pastor, y tampoco el otro. Ni Miguel Sánchez Ávila no tiene nada ni de líder ni de pastor, solamente está ahí porque tienen la cadena del Milagro, que parece que el ministerio de Gigi Ávila hizo eso, fundó esa cadena de señal de televisión, y este otro era participante de ese canal, aparentemente. Entonces ahí tenés una idea de cómo se juntan, ¿no? Gigi Ávila le oró a David Diamond, y si hubiese tenido discernimiento jamás hubiese compartido, si era un tan gran profeta, si era el Juan el Bautista de este último tiempo, se hubiese dado cuenta que estaba en presencia de un depredador sexual, ¿no? El que escuchó los audios crudos, uno de los pastores a quien yo le compartí el audio crudo, se largó a llorar en la entrevista. No sé si te acuerdas, Luciano. Sí, fue en el programa que puede ser de 150 por ahí. Bueno, aproximadamente. Sí. Bueno, dicen oyentes, ayer estuve batallando contra el nieto de Gigi Ávila y me bloqueó las cuentas. Bueno, esto no es sorprendente. Vamos a escuchar qué es lo que enseña el nieto de Gigi Ávila hoy. Aquí en nuestra página pública, Miguel Sánchez Ávila. Y bueno, hemos decidido, ¿verdad?, tomar este tiempo ahora para hablar sobre un tema que, bueno, es algo, podemos decir, queremos decir con anticipación que es algo un poquito fuerte, porque es relacionado a una parte en la rama de lo que podemos decir que se llama guerra espiritual. Esto en donde nosotros vivimos, digámoslo así, este mundo es un mundo, mi hermano, de incontrolables batallas. O sea, se dan... Bueno, esta gente, esto es parte de la enseñanza de Peter Warner, Cindy Jacobs y todos los fantasiosos que han creado como un pentágono espiritual donde controlaban y llevaban un registro de todas las actividades demoníacas territoriales, según ellos, ¿no? Y le enseñaban a la gente que el asunto era saber qué demonio estaba actuando en tu barrio y ahí lucharlo, pelearlo. Es decir, vos no te preocupás por tu santidad, tu comunión, tu ejemplo, tu entrega a Dios, la obra, nada. Solo saber qué demonio está actuando en tu barrio y ahí comenzás a batallar. Sí te decían buscar a Dios, pero le hacen creer esta mentira a la gente. Primero que al cristiano, a mí no me interesa qué demonio hay en el lugar donde hoy vivo. No me interesa, porque sea el nombre que sea, el rango, la clase, si yo vivo en comunión y en búsqueda de Dios, el demonio no me va a tocar y va a tener que retroceder. Y la gente va a ser bendecida donde haya un hombre o una mujer de fe. Entonces, esto es parte de una mentira y de un delirio, y dice que es algo muy misterioso para él, pero es misterioso porque quiere impresionar a la gente que no conoce la rama de palabra. Lo que podemos decir que se llama guerra espiritual. Esto en donde nosotros vivimos, digámoslo así, este mundo es un mundo, mi hermano, de incontrolables batallas. O sea, se dan a nivel internacional
todas las partes del planeta de forma diaria, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, batallas terribles en el campo espiritual para que un alma se salve o se pierda. Bueno, yo voy a leer primero que nada, porque es que la palabra, la Biblia, habla de los espíritus incubos y sucubos. En el caso de... Bueno, ya empezó con las mentiras de incubos y sucubos. La Biblia no habla de ningún incubo o sucubo. Este muchacho toma parte de las teorías conspirativas, del ocultismo. Hay mucha gente que hace esto. Ana Méndez, Dina Santamaría, anda con el tema del satanismo, de la brujería, del ocultismo, de Gina Di Salvo, ¿no? La otra que... Te bendigo, mijo, te profetizo grande. Esa que cuando le está predicando le llevan plata al púlpito y ella para la prédica y dice te bendigo y te profetiza. Y la otra, la de los huevos de vitro, ¿no? Caían los huevos de serpiente, literalmente huevos de serpiente, que le salió por el recto, rompe los huevos de vitro. Me duele, me duele, me duele. Se escuchaba plug, plug. Bueno, esto, ¿no? Esta delirante que dice que liberó a una persona y que dice que le salían huevos, que iba al baño y caían en el inodoro los huevos de la serpiente. Este es el truco tonto que hacen los brujos, hacían en el siglo pasado, y que le decían a la gente que así le sacaban un mal. Bueno, nada de esto menciona la Biblia. Imagínense que este anda con el David Diamond, que era un falso judío. Se cansó de enseñarle al cristianismo en Latinoamérica de que tenían que judaizarse, hasta que alguien un día descubrió que era un falso judío, no es judío. A partir de ahí se sacó el gorrito que usan los judíos, creo que es la kipá, creo que se llama. Y bueno, este anda con ese, entre otros, ¿no? Isaías capítulo 34 versículo 14, esto se desenmascara. Lejos de que pudo haber sido una primera esposa de Adán o una primera mujer de Adán, aunque todo parece, como hablamos, verdad, en nuestra transmisión en YouTube, que todo pareciera ser como que Adán hubiera tenido quizás alguna otra mujer. Realmente la cosa no está clara, pero el caso de Lilith está lejos de haber sido la primera esposa. Bueno, habla de los demonios, espíritus incubos y sucubos, que es un delirio del ocultismo, y luego dice que en Isaías, ahí se comprueba, en Isaías 34:14, se comprueba la teoría que él dice. Vamos a escuchar. A ver. Alguna otra mujer, realmente la cosa no está clara, pero el caso de Lilith está lejos de haber sido la primera esposa de Adán, porque lo que te habla en Isaías capítulo 34 versículo 14 no se puede enlazar con una supuesta mujer de Adán o primera mujer de Adán, sino que se enlaza directamente con una potestad maligna. Vamos primero a lo que dice literalmente la Biblia de Jerusalén. Dice, los gatos salvajes se juntarán con hiena y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilith y en él encontrará descanso. Entonces, Isaías es quien revela el nombre de Lilith. Entonces, en el caso de la Vulgata latina, bueno, lo que podemos decir es que a Lilith se le sustituye con el nombre de Lamia. Bueno, pues yo le invito a usted esta vez sí, a que usted busque en internet y vea y escriba Lamia, para que usted vea lo que le sale. O sea, Lamia era una figura terrorífica de la mitología, que era más específicamente con un rostro de una mujer hermosa y cuerpo de dragón. Bueno, vamos a partir vamos a parar un poquito aquí para explicar a la gente qué quiere inventar el muchacho Sánchez Ávila, no sé cómo es ese nombre, Miguel parece que es. Miguel, correcto. Habla de Isaías. Cuando Isaías, y para despejar cualquier duda que pueda surgir, porque la gente a veces cita, él comienza citando solo una versión que a él le conviene, que es la de Jerusalén. Cuando uno estudia la Biblia, tiene que ver varias versiones. Y una de las primeras versiones que se tiene que apoyar una persona es en las versiones de la Biblia textual. Cuando uno va a una Biblia textual, va a leer acerca de que dice, allí se dan cita hienas, chacales, los sátiros llaman a sus compañeros para que allí venga a descansar Lilith y halle para sí el lugar de reposo. Bueno, la traducción original dice Lilith. Ahora, él pasa de Lilith y no explica qué es Lilith y pasa absolutamente a Lamia, que es como traduce, por ejemplo, la Reina Valera 2017. Esta palabra, Lamia, que se traduce como Lamia, es Lilith. ¿Qué es esto? Esto es el nombre de una diosa femenina, según el diccionario que tenemos aquí, Tiger, que es como un demonio nocturno, que se lo asociaba a los lugares desolados, como en este caso en las regiones de Edom.
Vamos a escuchar un poquito más y vamos a resolverlo. Según la traducción de la Vulgata Latina, entonces estuviéramos viendo esto. O sea, la Lamia también en la mitología griega hablaba de la reina Lamia, la cual mató a todos sus hijos, y la reina Lamia, bajo esta maldición, terminó con un cuerpo de serpiente y los pechos y la cabeza eran de mujer. Bueno, aquí comete un grave error y una gran manipulación para la gente que no conoce la Biblia, que pasa de la Biblia a una mitología griega. No tiene nada que ver. Podemos analizar Lilith, que es la traducción donde se habla en Isaías, estamos en Isaías 34:14, correcto, pero nunca salir a una mitología. Esto porque cada región tenía sus propias mitologías, es decir, sus propias leyendas. Esto está hablado en un contexto de Edom. No se puede agarrar el mismo nombre de los dioses escandinavos, por ejemplo, porque vamos a salir en otra, orientales, en otra cuestión que no tiene nada que ver con la Biblia. Vamos a escuchar un poquito más. Lamia también en la mitología griega hablaba de la reina Lamia, la cual mató a todos sus hijos, y la reina Lamia, bajo esta maldición, terminó con un cuerpo de serpiente y los pechos y la cabeza eran de mujer. El demonio Lilith, Lamia, un monstruo, un ser monstruoso, o sea, se va describiendo. Mire, entonces, la Lamia también para los búlgaros era una criatura mitológica. Bueno, y ahora arranca qué es la Lamia para los búlgaros, para la mitología griega. Es decir, él quiere llegar a un punto en el que, ¿con qué arrancó? Con que hay demonios incubos y sucubos. ¿Qué es esto? Demonios que, él lo va a explicar después, esta idea del demonio incubo y sucubo, los demonios que persiguen a las mujeres para tener intimidad con ellas, y a los demonios que persiguen a los hombres. Ahora bien, busca un pasaje donde es Lilith, pero lo que le falta leer a este muchacho es que la segunda opción de la definición de Lilith es que puede ser un animal nocturno que vivía en lugares desolados. Convengamos que hay muchos animales que por sus gritos o por sus sonidos estaban asociados al terror o se los asociaba a demonios. La Biblia habla, por ejemplo, casos que el leviatán o el dragón o la serpiente voladora, en el cual no se sabe si hace alusión a una creencia de la época de las personas o a un animal real o algo verdadero. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Tomemos cualquiera de las opciones. Si tomamos un animal, está resuelto, que es así como se traduce en algunos casos. Dice, será morada de chacales, y patio para los pollos y las avestruces, dice el verso 13, y el 14 dice, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y dice, la cabra gritará a su compañero, la lechuza también tendrá allí su morada y hallará para sí reposo. Entonces se traduce como lechuza. ¿Por qué? Porque está traducido aquí la opción número 2, como un animal que hace cierto sonido que espanta a la gente, ¿no? Cuando uno va en el campo, hasta el día de hoy en las películas, cuando quieren hacer tener miedo, ponen la oscuridad y un sonido de un animal típico de la noche, y la gente es sinónimo de terror. Si tomásemos la opción 2, la primera opción, digo, en cuanto a Lilith, es una diosa femenina conocida como un demonio nocturno, hace cita al lenguaje y a la idea que ellos tenían del temor. Dios nunca va a respaldar un conocimiento bíblico de una sabiduría bíblica en base a una idea de la gente, de una mitología o de una creencia. ¿Por qué? Primero podemos saber que aquí dice una diosa femenina. Primero, los demonios no son dioses. Y segundo, no tienen sexo. Entonces está descartada esta idea. Dios no está enseñando una revelación de que Lilith es un demonio femenino o un demonio masculino o algo por el estilo. Lo que está diciendo Dios aquí es, serán lugares desiertos y allí andarán o los animales que le hacen tener miedo y que lo remiten a ustedes al espanto de lo oculto, o andará aquello a quienes ustedes temen que está asociado al oculto, sea el animal o sea la creencia de que el demonio anda suelto por los desiertos, porque en realidad el demonio no andaba suelto por los desiertos. El demonio dice que anda en lugares desiertos para encontrar en quien reposar. Mitológica que era muy terrible. Si usted busca en el caso de la mitología búlgara, esta Lamia tenía varias cabezas, y si una persona, por ejemplo, venía y le daba frente, la enfrentaba y le cortaba una cabeza, la cabeza se podía regenerar. Bueno, en la Biblia latinoamericana se traduce a Lilith como el monstruo Lilith,
Bueno, entonces vamos llegando, se traduce como demonio, se traduce como monstruo. La Biblia se traduce como Lamia. La Biblia Kadosh israelita mesiánica traduce a Lilith como el monstruo Lilith. Seguimos viendo por aquí. Entonces seguimos viendo que se aplica a la noche, se aplica al oscuro, se aplica a las tinieblas. Todo apunta a una criatura que más que mitológica, según Isaías capítulo 34, versículo 14, es un ente muy específico del reino de las tinieblas. Ahora, si yo me voy a la Biblia... Bueno, él dice que es, según la Biblia, según él dice que es un ente específico, pero muchas veces en la Biblia se cita a ideas que la gente tenía acerca de un demonio, acerca de un temor o acerca de un mal, y que no eran tal. Entonces, cita algunas versiones de la Biblia, pero incompletas, porque también la Biblia, por ejemplo, en la Dios habla hoy, habla del fantasma que espanta la noche, que es la idea. Es decir, ustedes tendrán terror nocturno, esa es la idea. No es la idea de Dios dar un conocimiento. La Biblia no es una fuente de cómo conocer a cada demonio. Si un demonio es mujer, es varón. Primero que los demonios, dice la Escritura, no tienen sexo, porque son parte de una vida espiritual, como ángeles caídos, y no tienen sexo, por lo cual no hay forma de que sea mujer ni nada por el estilo. Cita simplemente algunas Biblias donde a él le conviene, o para meterla a la gente en esa idea, pero la versión israelita nazarena traduce como lechuza. Entonces podemos encontrar otras tantas que van traduciendo como animales o como espanto. Aquí la idea es una idea de espanto, producto de un animal o producto de una creencia, diciendo ustedes temen ir al desierto a las noches porque creen que algo les va a pasar. Bueno, esos lugares son desiertos, así será el resultado. No está describiendo un demonio específico de 4 cabezas, de 10 cabezas, que le cortas una y le crecen 2, fue a Bulgaria, fue a la mitología griega, como una fuente de conocimiento. La mitología es una locura. La Isaías sí habla que este es un ente, o sea que este es un ente maligno que ataca por las noches y que precisamente va relacionado a esto de espíritus incubos y sucubos. Vamos a seguir viendo. La Biblia al día y la nueva versión internacional la traduce como aves nocturnas, un poco más al reino animal. La Biblia Nuestro Pueblo y Nueva Biblia Española simplemente la traducen como búho. Entonces ahora vámonos a la Reina Valera 1960, donde se traduce como lechuza. Escudriña todo y di que todo es del diablo, porque esos son los cristianos hoy en día. Son un desastre, no saben nada y lo que no saben se lo inventan. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre esto de los incubos y sucubos. Y yo quiero, ¿verdad?, decirles, vamos a hacer referencia a nuestro libro La Oración Genuinidad Ferviente. Aquí usted lo puede ver. Nosotros tenemos nuestro libro disponible en Amazon. Hemos dicho varias veces, nuestros libros están en Amazon. Ahí los pueden encontrar todos. Este libro, mi hermano, es no solamente un manual de oración, de intercesión, donde explicamos cómo orar por familiares no creyentes, donde explicamos sobre el ayuno, donde explicamos sobre la oración, sino que también hablamos sobre el caso de la guerra espiritual. Y una de las cosas que hablamos aquí es sobre estos incubos y sucubos, que va relacionado, ¿verdad?, a esto de los espíritus familiares, así es que se le llama. Si es Lilith, si es incubo, si es sucubo, son, ¿verdad?, cosas que tienen que ver con el caso de los espíritus familiares. Si usted ve en la historia, los babilonios, ellos clamaban y tenían una relación muy estrecha, algunos de ellos, con el espíritu de Lilith. O sea, era real. Bueno, ahora está con los babilonios, es decir, bueno, además promociona su libro, que dice que enseña a orar por parientes, como si hubiese una oración por parientes, una oración por una persona que está en mendicidad, una oración por alguien enfermo. Realmente es un delirante este muchacho. Ahora saltó a los babilonios y tomó un versículo, como hay muchos en la Biblia que pueden tener 2 o 3 significados, lo hemos analizado siempre en simbologías y demás. Le da una relación, buscó Lilith, lo tradujo, encontró la palabra Lamia, encontró que Lamia en otros lenguajes significa otra cosa y lo asoció a que todo es una verdad, ¿no? Los babilonios, los búlgaros, los griegos y todas mitologías, inventos, y mezclado para que la gente diga, este muchacho me va a revelar algo. Es realmente un ente maligno, es algo que opera, es algo que el profeta Isaías desenmascara y es algo que no es nuevo de nuestros días. Sin embargo, ya hay ciertas ilustraciones sobre estos incubos y sobre estos sucubos que son, ¿verdad?, manifestaciones malignas que atacan sexualmente, ¿verdad?, a las personas. Bueno, ahora finalmente dice que el objetivo es, según él, el versículo 14,
revela todo esto. Yo lo leo y no revela absolutamente nada que ver. No dice aquí que son demonios sucubos, incubos, que ese es un término que no existe en la Biblia, lo sacaron del ocultismo. No dice que atacan sexualmente a nada. La profecía tiene que entenderse también en todo su contexto. Es decir, un análisis pésimo, una ignorancia total y un desconocimiento llevando al engaño a las personas. Vamos a ver por aquí en el caso de lo que tenemos algunas ilustraciones terribles de lo que se ha sucedido por lo largo de la historia de estos incubos y de estos... Bueno, ahora ayúdame un poco, Luciano. ¿Qué es lo que ves? Ahora dice él que finalmente del versículo 14 llegó a mostrarle al mundo la cara de los demonios sucubos e incubos. Se ve una mujer postrada en una cama y un demonio tirado sobre ella o queriendo abrazarla o besarla, supuestamente con un ataque, ¿no? Sí, esto, bueno, parece que son sacados directamente de... Sacan de internet, ¿no? Sacan de internet. Hubo donde aquí, ¿verdad? En la misma internet también te describe sobre ciertas ilustraciones que tienen que ver sobre el ataque sexual de estos espíritus malignos. Bueno, después había una mujer en la cama, semidesnuda, de hecho me llama la atención que estaba un poco el torso desnudo, ¿no? Sus senos desnudos y había un demonio. Esto es lo que está mostrando este supuesto... bueno. Además, si vamos al caso, por mostrar dibujos en internet puedes encontrar de todo, pero no significa nada. El monstruo de 20 cabezas. Claro. Obvio. Salta de un versículo a dibujos de internet. Realmente es una locura que la gente esté comiendo esta basura para su alimentación, su alimento espiritual. Esta ilustración mucho más, digámoslo así, ilustrativa. A mí me impactó la primera vez que la vi, porque es lo que sucede mientras duerme. Yo he dicho varias veces que ese es nuestro tiempo de... Esta es la segunda mujer y está durmiendo boca abajo en posición fetal y un demonio está como atacando. Mayor debilidad. Mientras la persona duerme, ellos tocan directamente al subconsciente y hacen vivir a la persona como que tuviera a través de ciertos sueños, digámoslo así, entre comillas, sucios, ciertas relaciones sexuales con ellos mismos. El proceso de liberación, Frank Marsullo. Ya desde algunos añitos atrás, y este es un libro pequeñito que es como para leer en los aviones, que ahí habla, ¿verdad?, sobre la victoria sobre los espíritus malignos, y además de yo hablarle de algunos testimonios sobre estos espíritus incubos y sucubos, de testimonios que fueron antes, en su tiempo, principalmente en la década de los 70, muy sonados. Bueno, ahí dice que su fuente de conocimiento es un autor de un libro que nunca lo había escuchado en mi vida, que habla de demonios. Hay 500 millones de libros que hablan de demonios, cada uno con su delirio. Vamos a hablar sobre lo que esta persona en su ministerio encontró. Y aquí, fuera de todo esto, una vez que hablemos, vamos a estar hablando entonces de la definición de toda esta cosa. Bueno, ya hablamos inicialmente, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la prueba bíblica, que estos demonios existen. Es que además de la prueba bíblica hay muchos testimonios. O sea, aquí hay una tal María. Claro, la Biblia no le dice absolutamente nada entre un texto como miles que estamos viendo en estas casi 1400 o 1500 horas que vamos de programación, que tienen diferentes significados y su interpretación a veces es un poco compleja, pero sale de Isaías 34:14 a decir que hay demonios incubos, sucubos, luego sale a los babilonios, a los búlgaros, sale a la mitología de ellos, a los griegos también, y ahora dice que toda es una fuente abundante, va a los dibujitos de internet donde demonios atacan sexualmente a personas, pone las fotos en las redes. Y ahora dice que además de todo ese fundamento tiene testimonios de gente. La gente vas a encontrar. Yo puedo llamar a 500 personas hoy y si digo, quiero hablar con una persona que haya sido secuestrada por un ovni, y alguien me va a llamar. Si digo, quiero hablar con una persona que ha tenido un avistamiento, y alguien va a llamar. Ahora, que sea verdad o no, es una locura. Es decir, la Biblia está de adorno. Es solamente como una pequeña plataforma para el delirio de ellos en pasajes que no comprenden. Que estaba siendo atacada casi todas las noches por un espíritu incubo. O sea, los incubos pues son los que atacan a las mujeres, los sucubos son los que atacan a los hombres. Dice, ella manifiesta que el espíritu la noche anterior a ella, ¿verdad? A explicarle sobre su problema, desgarró la pijama de ella en el esfuerzo por alcanzarla. Había un círculo de espíritus de hechicería en sus órganos reproductores que invitaban al espíritu incubo a tener relaciones sexuales con ella. Él dice este autor,
que él descubre que toda su familia estaba comprometida en la hechicería. Su mamá se encontraba en la fila de atrás de ella en el momento en la campaña, y dice habían ciertos espíritus por los cuales él tuvo que ir personalmente allá a orar y para echarlos fuera. Bueno, yo le quiero aclarar a la gente, y nos va a tomar un poquito de tiempo extra, no importa, pero el asunto es que queden claros. Estos demonios, sucubos, incubos, es una mentira. Los demonios hacen lo que ellos quieren y se disfrazan de lo que quieren. El demonio te puede hacer caer en glotonería, como caer en adulterio, como en perversión, como en suicidio, en lo que quiera. Cada demonio se va especializando en algo, porque con el paso del tiempo terminan siendo más eficaces en inducir a las personas a ciertos pecados o a ciertos errores. Eso es una realidad. Ahora bien, que haya un demonio, le quieras poner nombre, sucubo, incubo, ¿desde cuándo los demonios necesitan que nosotros armemos una teoría para ellos? Simplemente son demonios y punto. ¿Desde cuánto yo necesito una oración específica para echar un demonio que a una persona le está induciendo al suicidio? U otra oración específica para un demonio que a una persona le está induciendo a la locura. La misma oración, el mismo Dios, el mismo espíritu, la misma fe sirve para todos los demonios. Para todos. Imagínense que como sorpresa del hombre, el hombre arma herramientas que son las multiuso. Y todos dicen, qué bárbaro, a alguien se le ocurrió hacer una herramienta que sirva para todo y no andar con muchísimas herramientas. En el caso de Dios, la oración sirve para todo. Ahora, que haya demonios que sucubos e incubos, eso es una mentira. Los demonios cuando van a atacar, atacan a cualquier persona. Todo esto que saca de su testimonio de que había demonios en sus genitales es un delirio de falsas personas que saben que al escribir de estos libros la gente quiere saber esto. Yo he hablado con personas que fueron atacadas por demonios y que tenían este tipo de experiencias sexuales. Se los voy a comentar luego de que escuchemos y ustedes van a escuchar la verdad. Estas son pavadas de un muchacho cuya fuente de conocimiento es un autor que quién sabe qué delirio escuchó de alguien. A mí me puede venir a decir una persona, yo vi tal o cual cosa, pero yo lo voy a llevar a la Biblia. No va a ser fuente de mi conocimiento el testimonio de una persona, por más que haya sido bruja, haya sido astronauta, lo que fuere. La fuente de la verdad es la Biblia. Si esa persona tiene un testimonio y no es compatible con la Biblia, algo está mal, pero no la Biblia. Vamos a seguir hablando sobre esto. Espíritus incubos y sucubos. Yo voy a hablar de un caso que fue dado hace un tiempo de Carla Morán. Bueno, aquí vemos otras ilustraciones. Esta es la que habíamos enseñado anteriormente, que es la forma exacta como ellos operan. O sea, ellos atacan justamente a la persona, puede ser por sueño, puede ser por manifestaciones, en la manera en la que ellos, ¿verdad?, lo hagan sentir, en la manera en la que la persona sienta que como que está teniendo relaciones sexuales con otro ser. Aquí usted puede ver, ¿verdad?, algunos ejemplos de las ilustraciones que han salido, porque es que la cosa, mi hermano, lo que le queremos decir es que la cosa no es algo nuevo. Es increíble, ahí está pasando incluso fotos prácticamente casi pornográficas este muchacho, de demonios en posiciones raras con seres humanos, algo ¿no? Que viene de mucho tiempo y en la Edad Media, principalmente en el tiempo del oscurantismo, donde la Iglesia Católica estaba al poder en la Europa inculta. Hubo muchos casos de esto, mucho, pero que de verdad que... Ahora, dice que era un tiempo, hace mucho tiempo, era un tiempo de ignorancia, digamos, hace mucho tiempo, y que había muchos casos. Ahora, lo que haya pasado en el tiempo de la ignorancia tiene que ser tomado con pinzas, porque la gente estaba muy sugestionada, no había un conocimiento, una base muy fuerte en la vida espiritual, al igual que en los desequilibrios mentales y en todas las psicosis, por ejemplo. Hoy la ciencia ha avanzado mucho en el campo de conocimiento, la psicología social, otra rama nueva de la ciencia, ha investigado mucho estas cuestiones, no solamente en el campo de personas que creen que están viviendo algo y que se pueden sugestionar fácil en el ámbito de la fe, sino que pueden ser sugestionables en otro tipo de aspectos de áreas de la vida. Están hasta registrados. Bueno, pero vamos a irnos, ¿verdad?, al tiempo moderno y vamos a hablar de uno bien conocido. Yo sé que quizás algunos que son de esa época, bueno, yo realmente me había nacido, pero yo sé que algunos que quizás hayan escuchado de esto, porque aunque uno no haya nacido y eso, bueno, yo por lo menos estudié historia del cine. Yo he estudiado, he sabido sobre películas, y hubo una
que hicieron basada en algo de la vida real llamada... Bueno, ahora como fundamento de su enseñanza va una película del cine. Estos muchachos tienen que aflojarle un poco a la televisión, al cine, a las revistitas estas, los libritos de ocultismo, y tienen que agarrar la Biblia como fuente de conocimiento y como fuente de sabiduría. El ente. Creo que en el inglés es the entity, o sea, que es el ente, o sea, de un caso en el cual una persona había ido hacia unos parapsicólogos. Esto es como le llaman en el campo secular a estas personas parapsicólogos, digámoslo así, no se dejan guiar por Dios en nada, ellos recurren a la hipnosis y cosas así, que digámoslo así son el campo secular, pero ellos fueron testigos como verdad, con su equipo, como una persona de nombre Carla Moran era violada por un ente espiritual maligno que no escatimó en hacer eso frente a ellos. Y hay hasta una película donde eso pasó. Entonces, cuando ellos se fueron moviendo para allá, entonces salen estas fotos, nosotros la tenemos aquí en nuestro libro, La oración genuinidad ferviente, donde un aura, digámoslo así, por lo menos se describe, rodeaba a esta mujer que estaba afligida ante estos ataques tan terribles que recibía por esa entidad, donde... Ahora está mostrando una foto de un libro aparentemente suyo, donde hay como un reflejo de un lente y dice que el demonio es así. Ahora, qué raro que el demonio es muy parecido al reflejo de un lente. Digo, pudiendo un demonio, si quiere hacer cierta aparición, tomar cualquier forma, va a tomar la forma del reflejo de un lente. Esto ya es algo muy infantil, digamos. Estaba siempre marcada, su espalda marcada, ella hablaba, bueno, estaba que no sabía qué hacer. Y algunos dijeron en su tiempo, los más escépticos, que no, que eso era del lente, pero realmente sí parecía algo, mi hermano, espiritual, además de las terribles manifestaciones que sucedieron y bien preocupante cuando ellos se encontraron con este caso y obviamente comenzaron a hacer investigaciones y a saber que obviamente estas cosas habían sucedido ya desde tiempos muy remotos y desde... Bueno, ahí termina el video, menos mal, porque ya realmente es una insufrible todas las pavadas que habla, las cuestiones sin sentido. Bueno, hay gente que dirá, ¿y qué será de verdad esto, los demonios y este tipo de experiencias que tengan que ver con lo sexual? Yo se los voy a hacer simple y claro. He liberado y he hablado con personas y he ministrado, he charlado e incluso he orado por personas que han sido libres de este tipo de ataques. ¿Qué es este ataque? Un ataque que tenga que ver con gente que venía diciendo, el demonio viene y me abusa en las noches. Primero, uno tiene que saber que los demonios son espíritus. Son espíritus. Entonces no pueden tener relaciones con los seres humanos. Eso de que un ángel se acostó con una mujer y nacieron gigantes es un delirio de Alducin y de otros tantos que fabulan historias que no tienen nada que ver con la Biblia. Y que tampoco está respaldado por la ciencia, porque si hubiese alguna posibilidad de que hubiese descendientes del cruce entre ángeles y humanos, estaría un ADN, tendríamos el ADN de un ángel. Un ADN totalmente nuevo, un ADN con características desconocidas, adaptado, por ejemplo, a otras dimensiones, adaptado a moverse en el espacio-tiempo de otra manera, registros en su ADN de algo sorprendente que no tiene nada que ver con la biología de la Tierra. Bueno, esto es una locura. Cualquiera que escuche el que hace arqueología genética se mata de la risa y dice la verdad que ahí en la iglesia se juntan todos los que no abren nunca un libro en su vida. Nosotros tenemos que estar conscientes, parados en la Escritura, y filtrando todo lo que quiera ser añadido. Aquí se citó los babilonios, los griegos, los búlgaros, todas las mitologías, el cine, bueno, no sé qué más citó porque realmente... internet, las fotitos de internet, claro, de los demonios, etcétera. Para decir algo. Un demonio cuando entra, su trabajo es atacar el alma, es decir, atacar la mente, poseer la mente de la persona, la inteligencia y las emociones. El demonio trata de ir... El hombre tiene la capacidad, obviamente, de, como es cuerpo, de recibir o de ser influenciado por demonios o de estar poseído por demonios. Al igual que los animales, la Biblia habla de que los cerdos, entraron los demonios en los cerdos y se precipitaron y murieron. El demonio, cuando entra una persona, queda pegado a esa persona. No sale, no es que no entra y sale, no le gusta salir. El demonio se adaptó, vive ahí y trata de dominar a esa persona. De hacerla... hacer que buscan que esa persona haga la voluntad de ellos. La voluntad de ellos es destrucción, separarse, suicidio, matar a alguien, caer en depresión, verse feo, fea, etc. Alejarse de Dios y demás.
Cuando un espíritu inmundo entra, cada uno tiene una característica. En algunos casos los demonios tienen ya unas características propias y en otros casos buscan la vulnerabilidad de la persona a donde entran, digamos, ¿no? De aquel al que van a dominar. Si esa persona a quien van a dominar es una persona depresiva, a ver, pongamos, si vos ves una persona de 3 metros y decís, vamos a jugar un deporte, ¿a qué deporte lo vas a hacer jugar al que mide 3 metros? Lo vas a hacer jugar al básquet, porque es fácil para su altura. Bueno, los demonios buscan vulnerabilidades. Si ven que una persona es vulnerable en la depresión, tratan de aumentar, exacerbar esa idea de depresión, y ahora esa persona ya no tiene una depresión humana dentro de los parámetros normales. Ahora esa persona cae en una depresión profunda que lo puede llevar a la mismísima muerte. ¿Por qué? Porque está fácil para los demonios atacar donde ya hay una brecha, un agujero, digamos, una debilidad. Hay veces que los demonios son atraídos, en sí los demonios son atraídos por las emociones, así como una mosca. Alguien dirá, ¿cómo explicarlo? Bueno, yo primero no tengo un manual de demonios. Les cuento más o menos cómo operan, por lo que dice la Escritura y por la experiencia propia, que mi experiencia propia compatible con la Escritura. Si yo tuviese una experiencia propia incompatible con la Biblia, no les cuento nada, porque puede ser un error mío y no los voy a inducir a ustedes a un error o a empezar a escribir o a hablar de ocultismo. Así como un insecto es atraído por ciertas especies de flores, ellos no eligen las flores, son atraídos o por sus ojos o por la gama de colores que ven. Ellos no son atraídos por una flor plástica, por ejemplo, porque tiene una gama de colores, perciben o los aromas y demás. Bueno, los demonios, cuando entra una persona, primero entran por pecado, luego entran por debilidad. La persona tiene que bajar las barreras de su dominio propio. Por eso el hipnotismo es muy malo, aun cuando no sea hecha como una práctica satánica. Es una práctica que debilita la conciencia. Es como que alguien deja el volante en medio de la ruta y lo puede agarrar cualquiera. Entonces, el hipnotismo, al igual que toda práctica de sometimiento mental, de dominio mental de una persona a otra, de sugestión y demás, es una práctica peligrosa, porque vos te pones en un modo en el que te sometes a la voluntad de otra persona y ahí estás con tus defensas bajas en cuanto a la estructura mental de tu consciente, de tu propia voluntad, de tu libre albedrío, etc. Cuando esa persona deja de influenciarte, vos quedás débil o quedás con esa idea de que podés ponerte como en un stand-by o bajar tus defensas, tu dominio propio, y los demonios ahí es como que tienen la puerta abierta. Por esto es un consejo para aquellos que hagan hipnotismo o alguna práctica que tenga que ver con relegar la voluntad a otra persona o a otra idea y demás. Los demonios son atraídos por la debilidad que tenés. Si vos sos un alcohólico, hay demonios que han destruido la vida de tu tío, tu primo, tu vecino en alcoholismo, son atraídos. Tratan de entrar, pero no entran como Pancho por su casa, como decimos en nuestro país, sino que tratan de hacerte empapar en el pecado, en lo malo, si es el alcoholismo, que seas más alcohólico, y luego que pierdas tu voluntad. Es decir, que no tengas dominio propio. Por eso el dominio propio es tan fuerte y tan importante para las personas. Alguna persona dice, yo tengo miedo de lo que el diablo pueda hacer, tiene que tener dominio propio. Porque él rompe primero esas barreras, y cuando ya la persona, el dominio propio, alguno dirá, ¿cómo se rompe el dominio propio? Por adicción, por droga, por obsesiones. Si vos estás obsesionado con hacer tales cosas malas, en algún momento ya no tenés dominio propio, la obsesión te domina. Y ahí estás vulnerable, porque ya no tenés control de tu vida, el pecado te domina. Quien es dominado por algo se constituye esclavo de aquel que lo dominó, dice la Escritura. Entonces, cada demonio es atraído por las debilidades de las personas y buscan que peque o que se embarre más en esa debilidad, si es el alcohol, la droga, el sexo, lo que fuere, para luego desde afuera comienzan a obsesionarlo, que haga una cosa u otra, o oprimirlo, digamos, buscar que lo haga. Luego están las personas obsesionadas, ya su mente empieza a dar vueltas en un mismo tema y saben que es malo, en la locura, en la depresión, en lo que fuere. Y finalmente, cuando esas personas están débiles y no pierden el control, los demonios comienzan a entrar. Cuando los demonios entran, pueden hacerte creer cualquier cosa. Yo he hablado con personas que veían las paredes chorrear sangre. Yo he hablado con personas que veían animales en las paredes. Pero ¿qué pasa? Los animales nunca estuvieron ahí. Nunca hubo sangre en las paredes.
todo ocurría en su mente. Los demonios se apoderaron de los sentidos. Escuchan cosas, como cuando uno tiene miedo y escucha cosas. Bueno, así, cuando ellos están, imagínate ahora los demonios adentro de su mente, las personas sintiendo como que están locas y ven cosas, y en algunos casos creen que se mueven cosas. Ahora, alguno dirá, ¿puede ser que puedan mover objetos? Puede ser, pero es muy poco. No es que vos entras a una casa de un endemoniado y la cama vuela, el auto sale por la ventana. No, a veces las señales que pueden hacer los demonios son pocas. Es como un hombre de Dios. Yo voy caminando por la calle y no vuelo un colectivo por el poder de Dios, porque tengo limitaciones. Dios, limitaciones en la vida espiritual que las pone Dios. Son leyes espirituales. Para violar esas leyes espirituales tiene que haber un milagro, y para que ocurra un milagro tiene que operar la voluntad de Dios y una entrega y una consagración del elemento que va a ser el canal de bendición. Entonces, a nosotros, por ejemplo, nos cortó la luz justo cuando estábamos en plena liberación un demonio. Nosotros asumimos que no hubo otra explicación posible. Podés tener ese tipo de experiencias. Ahora bien, Jesús, por ejemplo, los demonios hicieron soplar un viento para dar vuelta a la barca, usar elementos naturales para influenciarte. Jesús reprendió a los vientos. Vamos volviendo un poco para terminar con esto de los demonios incubos y sucubos, que es una pavada, una mentira. Los demonios hacen lo que se les da la gana y no les importa si es hombre, mujer o lo que fuere. Todo está traído según la debilidad de cada uno, y previo caer en pecado, y previo obsesionarte con eso, y previo bajar tus defensas, ahí comienzan a entrar los demonios. Una vez allí instalados, de a poco van tomando control, o te toman y te sueltan por momentos del día o por etapas. Una vez allí, podés ver gente volar, podés ver hombres que te hablan, podés ver a alguien que te abusa de vos, etc. Eso por un lado. Y también he hablado con personas que tuvieron experiencias en sus sueños. Sintieron que los demonios venían y las violaban. Ahora, nunca estas personas fueron violadas. Nunca. Pero también, como he tenido experiencias de personas que sentían que se caían en un pozo, o personas que sentían que se ahogaban, o personas que sentían que estaban en un túnel, etc. Son formas en que el demonio trata de sembrar terror con los temores de la gente. Si tu temor es tal, eso trabajará sobre eso. Pero no es que un demonio viene para abusar de la gente. Si el demonio no le importa el abuso, para el demonio es lo mismo la droga, el abuso sexual, es lo mismo el asesinato. Lo que él busca, lo que provoque el mayor daño posible en esa persona. Si el mayor daño posible, o el que hoy pueda causarte daño, son tus terrores nocturnos, va a ir por ahí. Y si el mayor daño posible, vos no sos una persona susceptible del terror, pero inducirte a que mates a tu esposa, a tus hijos o a tu marido, va a ir por ese lado. Todo lo demás es delirio. Armarle una historia a los demonios, que hay un sucubo, un incubo, que este viene a violar, este no viola, eso ya es un invento, es hacer ocultismo. Esta gente tiene que estudiar la Biblia y tiene que dejar de estudiar a Satanás. Nos vamos de la estación.